Quiero compartir un mensaje, un texto bíblico que lo has oído muchas veces en una misa, en una iglesia evangélica o protestante, para estas fechas, ¿no? Para las fechas de Navidad. Y es en Isaías capítulo 7. Isaías era un profeta de Israel, y en el versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señales, aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa, o que traducido es Dios con nosotros. Ahora, ¿qué estaba pasando? La Grey Católica, no importa tu denominación, acá no hay... la iglesia es una sola, católica, protestante, evangélica, la iglesia es una sola, ¿sí? No hay dos iglesias, ni tres, ni cuatro. Hay muchas denominaciones. Así que todos los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo, ¿sí? Sabemos que este mensaje nos deja para la cristiandad, que la Virgen María daría a luz un hijo, el Hijo de Dios, y ya le llamarás Emanuel. Pero para el pueblo judío esto no existe, ¿no? El Mesías todavía para ellos no vino. Para nosotros ya vino en la persona de Cristo. Ahora, para ellos, ¿qué pasa en ese momento? En ellos, porque estaban rodeados de enemigos. Traté de hacer un mapa de la ciudad de Jerusalén, a ver, más o menos, ¿no? Kilómetro más, kilómetro menos aquí, ¿eh? Pero estaba rodeada de enemigos. Estaba Efraín, que eran del mismo pueblo de Israel, como que si una provincia se levanta contra el Estado. Estaba el rey Resín, que era de los sirios, los edomitas, primos hermanos de los judíos, sirios, edomitas, y estaba Israel, el reino del norte, y su rey era Peca. Y estaban ahí tratando de ahogar, de asfixiar a la ciudad de Jerusalén, a los moradores, se sobreentiende, ¿no? Especialmente que les falte el agua, el alimento, con grandes ejércitos rodeando los muros de la antigua Jerusalén. Pero había un rey, en ese momento rey de Judá, rey de Jerusalén, llamado Acaz. Acaz, que era un hombre, un perfil, era pervertido el hombre, ¿sí? Y no hay vuelta que darle, yo no lo juzgo, su vida fue así, era inmoral y además era filicidio, o sea, mató a su hijo, lo entregó a un dios pagano. El motivo las Sagradas Escrituras no lo revelan. No sé si tuvo un problema de Estado, no supo cómo salir adelante o si en ese tiempo no tuvo la lluvia tardía o la temprana y tardía para regar los campos y la cosecha se perdió, ¿no? No lo sé, pero él entregó un hijo a un dios pagano y bueno, de alguna manera lo asesinó, ¿no es cierto? Bueno, ahora viene que Dios tiene misericordia no de él, sino de la ciudad de Jerusalén, del habitante de Jerusalén, y le da esta profecía. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Pero tendrían que pasar más de 700 años para que naciera el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y ya los judíos no podían esperar tanto tiempo, estaban rodeados de terribles enemigos de Israel o de los judíos mismos y querían tomar, el motivo de eso era tomar la ciudad de Jerusalén y de ahí controlar Medio Oriente, ¿no? Bueno, ahora para el judío, si yo le digo que esto es la Virgen María, si no es una persona este, que no le gusta lo que yo le estoy diciendo, se va a callar la boca, va a ser muy prudente, pero si cree que yo le estoy faltando respeto, vamos a tener serios problemas con él, ¿no? Porque eso en sí, ese hijo, ese Emanuel y esa Virgen que nosotros conocemos como María, para ellos no es así de esa manera. Ellos ya querían un Salvador en ese tiempo, querían alguien que los redimiese, que los sacara de esa situación política, bélica que ellos estaban viviendo. Y el Salvador vino, ese Manuel vino.
y no se llamó Jesús en ese tiempo, 700 años antes de Cristo, sino que se llamó Ezequías, que era hijo de este rey, que era pervertido, inmoral y filicidio. Su hijo heredó el trono de su padre e hizo una limpieza total. O sea, como dicen las Sagradas Escrituras, hizo venir a los sacerdotes y levitas, que son también sacerdotes, y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 29 de Segunda de Crónica, que es el libro que ahora estoy leyendo para saber quién era esa He aquí la Virgen y quién es ese Manuel para la nación de Israel, dice que comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre, ahí está la Virgen, ¿sí? Era una de esas jovencitas, pero muy jovencitas que tenían los reyes. Hoy diríamos casi hasta adolescentes, y un adolescente es hasta los 17 años. Se llamaba, fue Abías, Abías, es esa famosa, he aquí la Virgen, ¿no? Y el hijo que nació, y el hijo que nació de Abías y del rey Acaz, Ezequías, gran rey de Israel, trajo muchas reformas para el pueblo judío, tuvo momentos de mucha lucidez y momentos también donde los enemigos querían hacerle apagar esa fe, esa fuerza que tenía de Dios, ¿no? Porque todo aquel que cree en Dios, sabes que recibís nuevas fuerzas y podés enfrentar todas las tormentas de la vida, ¿no? Aún cuando estés bajo la tormenta o bajo el ojo de la tormenta, tenés fuerza para resistir toda prueba que ponga el enemigo o que te ponga la vida por medio. Ahí está, yo quería traducir un poquito esto, porque sí sabemos que está hablando de la Virgen María y está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero para los israelitas, este versículo bíblico, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, la Virgen se llamaba Abías, era una judía, joven judía, de las muchas esposas que tuvo este rey pervertido llamado Acaz, que es lo peor que tuvo Israel, ¿no? El reino de Judá. Y ese hijo que nació fue Ezequías, el rey Ezequías, que no hubo rey como él en todo Jerusalén, aún más, ¿eh? Y estamos hablando de David y de Salomón, pero él superó fue en fuerzas a esos grandes leones de Dios. Bueno, Dios te bendiga. Un abrazo. Feliz Navidad.